Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La temperatura media de esta zona geográfica tiene en los meses de invierno la virtud de ser los únicos productores que pueden suministrar hortalizas de calidad excelente al resto de Europa. Los agricultores de Águilas tienen derecho a regar sus plantaciones en condiciones similares que el resto de la región de Murcia, tanto en calidad como precio, para que la agricultura aguileña pueda prosperar y mantenerse en el tiempo. El sol y la temperatura no se pueden cambiar. Solo nos falta agua de calidad a buen precio para poder competir con los demás. Por todo ello, los aguileños desean que la actual clase política gobernante tome conciencia del problema y no retrase más esta situación al estar la decisión en sus manos. ¿Creen los agricultores aguileños, que llevan 60 años cultivando en condiciones precarias, que esta condena es suficiente para dar una solución definitiva y poder subsistir? Es lo que esperamos de nuestros políticos. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared, 'cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move, so come on. Sol Campo, secretario del grupo del Centro de Profesores de Lorca. Correcto, ¿no? Sí. Gracias por atendernos.
¿Dónde estamos y qué es lo que vemos? Estamos en este momento en la antigua sala de subastas del agua de Lorca y creímos hace un año aproximadamente que era interesante sacar y que Lorca la primera conociese qué función tuvo este espacio, y queremos también, aparte de que lo conozcamos en Lorca, lo conozcan fuera, en la lucha que ha tenido esta ciudad desde tiempos muy lejanos para buscar el agua, un tema que en este momento sigue siendo de plena actualidad. No tenemos agua, y habrá que de alguna manera llamar la atención a autoridades que puedan desarrollar y ayudarnos, porque se puede, no lo digo yo, lo dice don Antonio Gil Olcina, una figura importantísima dentro de los temas de geografía, de historia también, pero especializado sobre todo. Y se puede, según dice él, y hay agua. Lo que pasa es que hay que tener buena voluntad desde el centro, desde Madrid. ¿Quiénes componen este grupo? Somos varios, todos prácticamente viven fuera y la mayoría de ellos también estamos jubilados. Son cátedros o en Barcelona, como Horacio Capel, en Valencia, como Pérez Rojas, en Alicante, en Madrid también, Horacio Capel, Paco Calvo, no quiero dejarme a nadie, también está Francisco Ros implicado en el tema, y luego profesores de aquí que también nos están apoyando mucho. ¿Cuándo arranca y a quién se dirige el grupo inicialmente? El grupo se dirige al ayuntamiento. Esto fue en el abril del 2016. Les presentamos el proyecto de que queríamos trabajar sobre Lorca, los problemas que nos parecían más relevantes en ese momento, que eran 4 en concreto: el agua, la emigración y su futuro, el deterioro del casco histórico y su posible rehabilitación, y volver a adquirir lo que Lorca tuvo en su momento, que era la influencia sobre el entorno, no solamente el de Murcia, sino el entorno también de todo lo que se llama el Valle de la Almanzora, que lo hemos perdido. Reactivar eso a través de estructuras viarias y de un nuevo tipo de comercio, que también desde el terremoto lo está. No solo el terremoto, hay otros factores que hacen que esté bastante bajo, según me comentan algunas de estos empresarios. El Valle de la Almanzora y el del Guadalentín, que están íntimamente relacionados. Han estado siempre íntimamente relacionados, pero últimamente, pues todo lo que es Almanzora, eso se ha perdido, yo creo, Se ha perdido, entre otras razones, porque han aparecido todo esto que se llaman los parques Almenara y demás, pero habría que darle un protagonismo, porque eso es lo que rehabilita una ciudad. Se presenta este proyecto al ayuntamiento, el ayuntamiento lo acoge. Lo acepta y empezamos a trabajar. El primer tema, como más urgente, es el agua, pero bueno, en el próximo 2018 será el tema del casco histórico, a la vez que el tema de la emigración, que Francisco Calvo, catedrático también de geografía, está muy interesado porque dice que en Lorca dentro de unos años será el gran tema de Lorca. No olvidemos que tenemos un local de propiedad de la Comunidad de Regantes de Lorca. Sí. Cuando se presenta al ayuntamiento, el ayuntamiento imagino que se pone en contacto con la Comunidad de Regantes y la Comunidad de Regantes ya es la que, digamos, asume el reto, ¿no? La Comunidad de Regantes es quien nos ha dado las posibilidades. El ayuntamiento, a través de turismo, Paco Montiel, también nos apoya mucho, pero necesitamos que nos echen más mano, que nos apoyen más. Desde luego yo doy las gracias desde aquí a la Comunidad de Regantes, todos, desde su presidente Juan Marín hasta el último de esa casa, nos ha ayudado de una manera desinteresada, hasta para montar esto. Esta mañana estaban aquí todos ellos ayudándonos. Estamos en un sitio muy complejo de recopilar documentación, sobre todo fundamentalmente histórica, ¿no? Sí, eso nos ha ayudado dentro del archivo, Eduardo, que nos sigue todavía ayudando aquí a trabajar. Y para mañana tenemos proyectada una actividad, que es que Antonio Gil Olcina se va a convertir en guía, subiremos a los pantanos y de los pantanos iremos bajando hacia Lorca. En los puntos más significativos él irá dando la explicación y luego terminaremos descubriendo una piedra conmemorativa en lo que quiere Antonio Gil Olcina que se llame el Palacio, a partir de ahora, porque era un palacio, y luego inauguraremos esto, que será el espacio que el ayuntamiento utilizará
como ruta turística a partir de septiembre, porque no son fechas con este calor para hacer esto. ¿Esto va a tener alguna denominación concreta de Museo del Agua, Museo Hidráulico o cómo va a ser? De momento le vamos a llamar la sala de la subasta del agua, porque todo el mundo lo conoce perfecto, pero luego si conseguimos que la Cámara Agraria también forme parte, quizá habría que denominar, o los alporchones, y esto es el alporchón para toda Lorca, entonces vamos a seguir denominándolo así. ¿Con cuántos espacios nos encontramos aquí? Ahora pasamos después a describirlo. Espacios, tenemos 3, sobre todo. Uno en el que hablamos del río, que es donde Eduardo nos está echando toda una mano, del río ese Guadalentín, que ya aparece en textos en Lope de Vega. Lo que ha hecho de bueno y lo que ha hecho de malo. De bueno ha sido la agricultura, pero de malo también ha hecho, con sus crecidas, el río que dicen que es más violento de toda Europa. Luego pasamos a los pantanos, y eso se lo debemos todo a este señor que hay aquí detrás, Florida Blanca. Olvidado un poquito, yo creo, en Lorca, pero también están olvidados otros 2 personajes para mí muy importantes. Carlos III, que es el que de verdad, el rey mejor que yo creo que ha tenido España, y fue un rey que se preocupaba por mejorar la vida de sus súbditos. Y su mano derecha en ese momento de Florida Blanca, Robles Vives, que sin embargo tiene una leyenda negra que intentaremos ver si podemos quitarla para que viesen qué nivel tenía en aquella época este señor de preparación para ayudarnos a Lorca. De hecho, hablando de Carlos III, ahí en la columna se puede ver en una de las vigas de esta, que pone 1799. Esto, al rehabilitar este espacio que estaba bastante deteriorado, ha salido, y hemos dicho que en vez de pintar encima, que son las cosas que se hacen con los edificios antiguos, que lo dejasen descubierto para que lo podamos ver y saber de qué época ya en concreto se luchaba contra este lacra de no tener agua y que cada vez es más fuerte. Este es el primer bloque de trabajo que Eduardo ahora os va a explicar mejor que yo toda la documentación. Se denomina El Río, y queríamos que la gente conozca lo que ha sido este río para Lorca, alegrías y muchas tristezas. Aquí le hemos querido dar una presencia a ese campesino que ha pasado tantísimo con esta tierra tan árida y que ahora pues yo no sé si se convertirá en un desierto. Nos lo ha cedido Coros y Danzas, es la vestimenta típica de ellos y el trabajo de ellos, el campo y el esparto, creo que es, me parece, sí. Pues lo que se ha querido aquí es recoger un poco la historia de todo lo que tiene que ver con el agua, ese bien tan necesario, tan fundamental para la vida y que está vinculado estrechamente a la historia de nuestra ciudad, por muchísimas causas desde históricamente, ¿no? Entonces esto es mostrar de una manera sucinta, breve, el vínculo, la relación del agua, lo que son el río Guadalentín, efectivamente salvaje, en algunos momentos, con los grandes estragos, con las grandes avenidas que destruía puentes. Las obras hidráulicas, efectivamente, en la época del reformismo borbónico, con Carlos III, con la figura de Florida Blanca y su cuñado Antonio Robles Vives, que fue un personaje lorquino y esencial para esa época de esplendor de la ciudad, porque es verdad que conserva y todavía conservamos y esperemos que se siga manteniendo un gran patrimonio hidráulico, empezando por las grandes presas de los pantanos de Puentes y Valdinfiernos. En su momento, hasta principios del siglo XX, el pantano de Puentes era el pantano más grande de Europa, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, esa historia de alegrías, tristezas, de luchas, pues también está representada entonces en los estragos que produjo la terrible inundación del 30 de abril de 1802. Bueno, también está representada, pues bueno, con ese gran boquete que se abrió hasta que luego pasaron varios decenios hasta que se construyó la siguiente presa, con la oposición de entonces de los dueños de agua, porque al fin y al cabo se estaba tratando de eso, de una gran diferencia entre el campesino con las dificultades del día a día para poder regar y luego la injusticia social que era la subasta de agua, que por fin, afortunadamente, se suprimió ya en 1960, pero eso llevaba en la época de escasez y muchas de las fotografías que vienen aquí del archivo te muestran eso, esa vida tan dura de los regantes manifestándose en las puertas del edificio del sindicato o en la Plaza de España reclamando una vida más justa. Tenemos una cosa muy curiosa y es verdad, es una alusión al río Guadalentín que ya hace Lope de Vega
en su obra El laurel de Apolo, y entonces, bueno, hemos solamente sacado el extracto donde dice que en la ciudad leal de Murcia, Baña y del Guadalentín tal, porque efectivamente el río Guadalentín desde siempre está vinculado a esta ciudad. Entonces, que un escritor, un autor como Lope de Vega aparezca ya y haga referencias al Guadalentín. Y luego, por ejemplo, magníficos grabados que demuestran, pues eso, los efectos terrible, sobre todo en este caso, por ejemplo, del barrio de San Cristóbal, lo que supuso la inundación de 1802, que cegó la vida de más de 600 personas y unos daños materiales y económicos que pasaron muchísimas décadas para que Lorca se recuperara. Y es verdad que en el archivo municipal de Lorca, donde yo trabajo, tenemos un archivo gráfico de imágenes realmente interesante que complementa todo este tipo de documentación que conservamos, tanto del sindicato, lo que es la obra del sindicato de la Comunidad de Regantes, y son las fotografías de José Rodrigo, con las obras hidráulicas de los pantanos excepcionales, y luego de Pedro Menchón. Entonces, muchas de las fotografías que vemos aquí, del lavadero de la Fuente del Oro, de los sangradores, que se mantuvo ahí hasta la riada de 1973, que muchos se acordarán, el Salto, el canal de Tercia, donde está ahora la Avenida Europa, pues bueno, todo ese complemento gráfico creo que hace esta exposición pues muchísimo más atractiva, ¿no? Que es documentada, está muy bien documentada, con paneles donde te explican las cosas muy bien, pero que al mismo tiempo visualmente, ya digo, sea atractiva para que la gente, viendo fotografías o viendo un grabado, se haga una idea, pues eso, aunque ya se conoce de ese vínculo tan fuerte entre el agua y la población de Lorca y su ciudad. Muchas procede efectivamente del archivo municipal, tanto la gráfica como grabados, algún libro, los libros de agua del siglo XVI, donde aparecían los grandes dueños de agua, el cabildo de la colegial, particulares, con esa diferencia entre los propietarios de la tierra y los propietarios del agua, y si mucha de la documentación procede y también de la propia comunidad de regantes, lo que era el sindicato de Río, que también tiene un rico patrimonio documental. Lo que sí es verdad es que desde el siglo XVIII hasta prácticamente 1950 todo eso está depositado, toda esa documentación que procede ahí en el archivo municipal. De los proyectos, que ya digo, no conservamos nosotros tanto, pero bueno, de las muchas obras importantes que se han hecho, aunque sean ya más modernas, eso es el canal de Aguas Claras, del siglo XX, que también supuso un importante canal de canalización de aguas, que también se conservan fotografías, y se ha expuesto ahí porque aparece el proyecto como muy atractivo, con su carátula, con su empresa, y bueno, y junto con otra serie de fotografías, ya digo, que documentan un poco cómo era la vida de la ciudad, que aparte de la Semana Santa, de los tiempos festivos, está claro que estaba protagonizada por la cuestión del agua y la problemática del agua. Que siempre ha habido muchos proyectos, que luego el Real Canal de Murcia, muchos proyectos que luego se quedaron en, pues eso, en proyectos, ¿no? Porque siempre, desde tiempo atrás, se sabía de la necesidad, se quería poner en producción esta tierra, un término municipal tan amplio, había que roturar tierras, y bueno, muchos de los proyectos que se quedaron ahí, exactamente en proyectos, pero bueno, se conservan porque efectivamente se sabía de la importancia. Entonces, bueno, las distintas tentativas que hubo, hasta que incluso, después ya digo, de la rotura del pantano, pues bueno, pues se construyó una nueva presa, y actualmente la más moderna, que también, bueno, indica la importancia de es para prevenir las avenidas, esas grandes presas de los pantanos. Eduardo, vemos aquí algunas fotos retrospectivas de hace muchos años, también reivindicando lo que estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI, y es la necesidad imperiosa de agua, ¿no? Con las manifestaciones por distintos puntos del casco urbano, ¿no? Es que a lo largo, sobre todo de los años 20, una época de muchas sequías, se encadenaron muchos años de sequía, una época de mucha emigración, muchos lorquinos tuvieron que emigrar a Sudamérica, a Barcelona, a Francia, para trabajar en las obras públicas, porque es que el campo no daba más de sí, se empobrecían. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que vive ahora en Brasil, en México, en Argentina, y que llegan por el archivo. Mis abuelos, mis bisabuelos eran de Lorca, y era de esa etapa de los años 20, incluso antes, que tuvieron que salir de la ciudad a ganarse la vida y tal. Y entonces muchas fotografías, ya digo, que podemos ver aquí, como esta de los manifestantes en el barrio de San Cristóbal o en la Plaza de España, con las autoridades intentando decir, bueno, sí, sabemos de vuestras necesidades que no se solucionaban, pues reflejan ese momento, o incluso el mismo interior donde nos encontramos, con las caras, sino que solamente viéndose esas expresiones, esos castigadas por el sol. La bandera por la calle Mayor. Y eso es la rogativa. Las rogativas es una cosa, hemos puesto esa fotografía de los años 20 de bueno, la Virgen de las Huertas en su camino, porque es verdad que a lo largo del tiempo, y tenemos mucha documentación que así lo atestigua, se hacían rogativas para que en la época de escasez
pues lloviera y regara esos campos, o incluso cuando llovía demasiado para que no lloviera o para evitar calamidades públicas. Pero efectivamente, eso son todos los campesinos acompañando a la Virgen de la Huerta, que es patrona de la ciudad en el siglo XIX, pero los documentos antes, en el siglo XVIII, pues la Virgen del Alcázar, que es la antigua patrona, se llevaba las imágenes y se invocaba a ver si del cielo esa impenetración para ver si efectivamente se podía conseguir ese agua tan deseada. Se sigue porque nos han cedido esta imagen que la siguen sacando cuando no hay agua, que es de la Diputación de Cazalla, pues San Isidro Labrador. La cuestión del agua, como comentaba, es que es un problema que está ahí. O sea, es un problema difícil y en los últimos tiempos pues todavía la aridez se va prolongando y evidentemente es un problema que tiene muy difícil solución, pero bueno, que hay que ver la historia de la ciudad de siempre, de Lorca, porque es un pueblo que conoce perfectamente esa problemática, ¿no? Entonces todos estos testimonios, todo esto lo que tiene que ver con estos edificios, pues bueno, reflejan esa vinculación. La cuestión de los pantanos, las presas que se llevan a cabo en tiempos de Carlos III fueron esenciales para regular esas grandes avenidas y para producir, se decía, ese gran abastecimiento de agua, de cosechas que iban a hacer de esta zona una zona rica y creando con el puerto de Águilas como salida a todos esos excedentes agrícolas que se pensaban que se iban a producir. Y aquí efectivamente aparecen todo relacionado con los pantanos y tenemos un dibujo con la presa del pantano y con unos pequeños defectos que ya al poco ya de construirse se abrieron las compuertas, me parece, en 1791. Bueno, se edificó por parte de Martínez de Lara sobre una base poco sólida. Hubo varios días donde estuvo lloviendo muchísimo y desgraciadamente el 30 de abril, como hemos comentado, de 1702, se rompió y llegaron las aguas hasta Murcia. Entonces aparece un grabado de José Moñino, el conde de Florida Blanca, un personaje esencial, la presa, una fotografía del pantano de Puentes, un documento que don Antonio Gil Orcina localizó que es muy interesante, que es la adquisición del edificio. Entonces hablaban de la oficina de la Real Empresa de Pantanos, ¿no? Cuando se construye decían que necesitaban un lugar, en una casa, en un lugar céntrico, en un lugar así importante, y ya la corredera era un lugar de este tipo. Entonces se compró la casa, Antonio Marcilla de Teruel Montezuma, y entonces ese documento, que no se conocía, de la compra en 1791 de esa casa, de esa gran Real Empresa de Pantanos, que se iba a constituir, bueno, aparece ahí. Y también hemos puesto, porque también consideramos interesante, porque en el archivo conservamos los protocolos notariales, el testamento de un personaje esencial que es Antonio Robles Vives. Antonio Robles Vives, como sabemos, falleció con motivo de la riada de 1702, que de pronto cuando oyó las aguas fue hacia la presa y allí lo arrastraron las aguas. Bueno, el testamento de este personaje tan importante para la historia de la ciudad, un personaje muy interesante, su hermano abad de la colegial y su hermano otro escribano, y que fue adquiriendo muchísimas propiedades. Y te pones a ver las escrituras de finales del siglo XVIII. Antonio Robles Vives compra desde la Marina de Águilas hasta tal y adquiere muchas casas. Bueno, pues es un documento interesante porque al fin y al cabo es su testamento. Y luego, ya digo, este grabado conocido, pero que es realmente muy interesante, lástima que no se pueda ver con detalle, que son los estragos que se produjo, lo que produjo la rotura del pantano. Entonces aparece la ciudad de Lorca y aparece con una leyenda donde te va situando cada uno de los edificios, pero no solamente los edificios, sino incluso las personas que se ahogaron o los monjes de San Diego subidos a los tejados porque las aguas están. Entonces esto, aunque es muy conocido, realmente este grabado de Juan Lari de ese momento, digo, es que fue sin lugar a dudas una catástrofe de repercusiones nacionales. Vinieron luego fotógrafos de Madrid como Lauren, Martínez Sánchez a hacer la famosa fotografía de aparece el pantano con ese gran boquete, que esa fotografía con ese gran boquete, eso estuvo hasta que se hizo la nueva presa del pantano. Por lo tanto, vinieron a documentar, porque todo el mundo, y esa crisis, esa tragedia se mantiene y se mantuvo en el tiempo con la conciencia colectiva. Hay que acordarse, yo me acuerdo de la inundación de 1973 en octubre, luego a la semana me acuerdo que se ha reventado el pantano, la gente saliendo por la avenida, subiéndose a las montañas de San Cristóbal, lo mismo que aquí aparecen muchos de los personajes que huyeron a las montañas de San Cristóbal para evitar la furia de las aguas. Pues bueno, pues todo esto es contar un poco la historia, ya digo, con ese papel tan importante que tienen lo que son los pantanos y luego también asociado a esa gran tragedia que incluso llevó a que se hicieran abanicos donde aparecían representados la rotura del pantano de Puente, porque fue un acontecimiento de gran repercusión a nivel nacional e internacional y que paralizó mucho lo que era la construcción del pantano. Y los grandes dueños de agua dijeron,
ha visto como los pantanos no eran la solución, pero bueno, por fin se hizo luego la construcción de Prieto Caule y bueno, y ahí siguen funcionando. Y aquí esta foto, ¿no? Sí, esas fotografías que ya digo que conservamos en el archivo y también aquí en el archivo de sindicatos de las grandes presas de puentes con las grandes construcciones. Estas son, por ejemplo, una fotografía de Rodrigo espléndida que aparecían luego en algunas publicaciones y que da envidia ver cómo va saliendo el agua de esa gran presa que si ahora ves, esa presa está ahora que se ha mantenido porque se ha hecho la gran presa posterior, ¿no? Pero Eduardo, este es un documento que yo tenía entendido que es también importante, ¿no? No, pero también tiene que ver, efectivamente, es como un bando del obispo para que se hagan todas las cosas que se hagan, se recojan limonas, se recojan donativos, que está firmado por el obispo victoriano del obispo de Cartagena, y es también a raíz de todo eso, ya digo, hay mucha documentación. En el archivo tenemos solamente 2 o 3 expedientes grandes con motivo de la rotura del 1802, pero desgraciadamente hay otras roturas importantes, como la de Santa Teresa de 1879 y otros muchos aguaduchos en un principio y que luego, ya digo, produjeron muchísimos daños. Porque aquí riada de verdad la más importante es la de Santa Teresa, ¿no? La riada que produjo en 1802, lo de la rotura del pantano, pero luego la Santa Teresa, porque afectó también a muchas ciudades. Y sí, efectivamente, la de 1879 también se conservan grabados, donde se ve el recién inaugurado puente de piedra que hizo Juan Moreno Rocafull, que se inauguró en 1879. Bueno, pues a los pocos fue cuando se produjo en octubre la famosa riada, y el puente, excepcional en su construcción, se mantuvo y se comportó fenomenal con esa gran riada, y se ven unos grabados donde apenas se ven los ojos del puente porque fue una gran crecida. ¿Sí? Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La temperatura media de esta zona geográfica tiene en los meses de invierno la virtud de ser los únicos productores que pueden suministrar hortalizas de calidad excelente al resto de Europa. Los agricultores de Águilas tienen derecho a regar sus plantaciones en condiciones similares que el resto de la región de Murcia, tanto en calidad como precio, para que la agricultura aguileña pueda prosperar y mantenerse en el tiempo. El sol y la temperatura no se pueden cambiar. Solo nos falta agua de calidad a buen precio para poder competir con los demás. Por todo ello, los aguileños desean que la actual clase política gobernante tome conciencia del problema y no retrase más esta situación al estar la decisión en sus manos. ¿Creen los agricultores aguileños, que llevan 60 años cultivando en condiciones precarias, que esta condena es suficiente para dar una solución definitiva y poder subsistir? Es lo que esperamos de nuestros políticos. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAT Los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido. Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos. Now look here, you children.
Mama's going to work now, and I don't want no swinging. Nos ha costado bastante conseguir una figura. Nosotros sabíamos y teníamos constancia de que había alguna diputación que seguía teniendo y de vez en cuando sigue sacando en procesión a este personaje que representa, San Isidro el Labrador, es el que trabaja la tierra. Nos ha costado, lo hemos conseguido y quiero desde aquí públicamente darle las gracias al Padre Valenzuela de la Virgen de las Huertas, de quien nos ha hecho posible llegar hasta la Asociación de Vecinos de Cazalla, que son quien nos ha cedido de una manera encantadora, sin ningún problema, este San Isidro para que lo podamos esta tarde tener aquí, que junto a la Virgen de las Huertas, como ha dicho Eduardo y habéis visto en alguna imagen, en una fotografía, pues recorrían Lorca o bien para que lloviera o bien para que no lloviera, porque la tierra tampoco podía acceder cuando llovía en esa cantidad. ¿Esta imagen va a estar aquí permanentemente o no? Yo creo que no, porque nos la han cedido solo para esto y ellos la tienen, la sacan, están muy orgullosos de esta talla, que además a mí me parece deliciosa. Mira el ángel, en la posición en que está el ángel me parece, en los bueyes. Y no, esto no se quedará aquí, porque es lógico, es propiedad de ellos y ellos la tendrán ahí. ¿No habrá una alternativa de imagen? Hombre, de una imagen, digo. Salvo que hagamos una pequeñita, no creo que podamos conseguir. Algunos me han ofrecido unas pequeñitas que hay aquí, por lo visto hay mucha devoción en Lorca, pero nos gustaría tener una, si no tan magnífica como esta, una más reducida para que siga constancia y poder enlazar con las rogativas que Eduardo os ha estado explicando magníficamente. Porque San Isidro es una referencia en el mundo del campo, ¿no? Del campo, perfecto. ¿Dónde estamos? En la subasta del agua, exactamente, Estamos ¿no? en la subasta del agua, que yo creo que debía de ser de las cosas más duras de presenciar, intentando ver cómo las caras iban transformándose cuando algunos se quedaban sin agua para poder cultivar lo que les hacía el sustento cada día. Y sobre todo yo quiero hacer referencia a lo que Antonio Gil Orcina ha puesto aquí en estos cuadros, y es el nivel internacional que tiene el problema del agua ya a principios del siglo XX. Hay un geógrafo de mucho renombre francés, viene aquí, y en sus escritos de esa época refleja cómo era la subasta en Lorca, y hasta el extremo de que describe de qué color era el tapete que tenía la mesa donde se sentaban los señores que repartían el agua. Son esta documentación que tenéis aquí, el francés se llama, yo no sé mucho francés, Jean Brun, y estuvo en Lorca y presenció una subasta. Y yo creo que es muy importante, de lo que al principio os comenté, el tema del patrimonio hidráulico de Lorca no solo es un tema nacional, sino que es un tema internacional, por lo que interesa. Y luego Francia también, eso Antonio lo explicaría muchísimo mejor, en todo lo que hace de colonización del norte de África, aplica los mismos recursos que aquí se habían aplicado en el tema de cómo distribuir el agua, que es esto, los partidores famosos de aquí, que tristemente nos quedan muy poquitos porque se han sustituido por unos partidores y se están perdiendo. Eso también que deberíamos de recuperarlo, de conservarlo si es posible. Los poquitos que quedan deberíamos de intentar que se salven y por lo menos para los niños de Lorca yo también creo que esto puede ser muy útil. Cuando uno conoce el problema, la didáctica que los alumnos adquieren, luego les sirve cuando son mayores para conocer ese problema. A mí me gustaría que no solamente se convirtiera en una ruta turística, sino que se convirtiera en una ruta didáctica para que los lorquinos conociesen cómo se ha luchado en esta tierra por tener agua. Que ellos lo recojan. Estas fotos son muy curiosas, son las manifestaciones, e incluso hay aquí una para mí muy dura, y para Antonio Gil también, con toda la guardia defendiendo el palacio que vamos a ver. Hay aquí las manifestaciones pidiendo agua. Solo mirando las caras uno ya puede ver qué sufrimiento tenía esta gente, como creo que ahora. Las ordenanzas, desde el principio, intentaron lógicamente normalizarse a través de ordenanzas, de reglamentos, de estatutos, la gestión y la administración del agua. Entonces, las famosas, conocidas ordenanzas de 1831, pues aparecen aquí donde se estipulan pues, todos los conceptos en cuanto a las mondas, en cuanto a los heredamientos, a cómo eran todos los aspectos de la gestión, de la administración del agua, pues se regulaba. Entonces, hemos puesto ese ejemplo de ese documento que es esencial para
todo ese funcionamiento de... Utilizando un término muy nuestro, esto está completico, ¿no? Sí, yo creo que se ha intentado, dentro de que el espacio es reducido, pero tiene una gran simbología. Solamente el haber recuperado un edificio, que es el edificio del Alporchón. Esta era la calle de los Alporchones, aquí estaba. Ese era un elemento esencial de la vida de la ciudad hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Habría que ver ahí la gente puesta. Como ahí, efectivamente, la fotografía ahí, cuando en un momento dado es que no cabían aquí, y entonces lo tuvieron, en la calle tuvieron que irse a las paredes de San Francisco a hacer la subasta de agua en un momento de esos de agitación, ¿no? Entonces este edificio es un edificio simbólico y yo creo que, ya digo, es una muestra diversa, y yo creo que bastante amena e interesante para todos los que les interesa en la historia de Lorca. No solamente la cuestión de los riegos y del agua y la huerta, sino en general la historia de Lorca, por eso he dicho, por esa relación tan estrecha. Los lorquinos ya con algunos años entrados en edad recordarán las visitas aquí con los carretones que se veían entonces y los cántaros, ¿no? De niña, yo sí recuerdo el parador, que hemos intentado darle el color que tenían los paradores, que según Antonio, siempre me cuenta esto, ese color que tiene gris azulado es un poco también para el mal de ojo, retirarlo de las casas. En muchísimos de los cortijos, si lo veis y os dais cuenta, las puertas de los paradores tenían ese color para los malos espíritus que se largaran. Bueno, pues a ver si se larga de aquí también ese mal espíritu y llega el agua, pondremos. Este edificio, se lo digo a Sol y a Eduardo, ha servido también como referencia escrita para escritores de Lorca, vale la redundancia, como el tema de José María Castillo, ¿no? Están las placas que los amigos de la cultura han puesto en el exterior, recordando uno de los libros más famosos de Castillo Navarro, hace referencia a esto. Pues nos quedan, yo creo, que el bloque del Conde de Florida Blanca y esa foto que es impresionante de allí, ¿no, Eduardo? Bueno, pues la foto, claro, nosotros tenemos esa fotografía, yo digo, de Menchón, del año 20, que bueno, recogía, ya digo, la vida de la ciudad. No solamente era ese fotógrafo de estudio, por supuesto, que retrataba y que... Claro, y entonces teníamos esa fotografía difícil del interior, donde estamos ahora mismo. Ahí nos imaginamos a Pedro Menchón Peña, ese fotógrafo formado Rodrigo, y que muestra la mesa presidencial, las sillas, el escudo de la monarquía de entonces, del siglo XIX, y los personajes vestidos de esa manera, los campesinos, los regantes. Algunos se da la vuelta porque está pendiente un poco de lo que es el fotógrafo, pero los demás no, los personajes que asoman por la derecha. Y es una fotografía que se ha reproducido muy bien y que yo creo que en ese sitio refleja muy bien, en este edificio recuperado, lo que era la esencia de este edificio. O sea, ¿qué representaba este edificio? Bueno, yo es que tengo debilidad por Carlos III y debilidad por todos los que se rodeó. Hicieron cosas por la gente, por las dificultades que tenía, y para mí ya ese es el gran mérito. Aquí lo tenemos y siempre estará presente en cualquier historiador, porque alguien que se preocupa por el pueblo, creo que es necesario tenerlo siempre vivo y enseñárselo a los gente joven que venga, para que conozcan que no solo los políticos son malos, sino que hay políticos muy buenos, como estos que tenemos aquí delante, porque en este momento de tanto historia que hace alrededor de los políticos, ha habido políticos magníficos en la historia de España, y sobre todo en ese periodo de Carlos III. El agua es eso, es la ambivalencia, el contraste. Estamos en una tierra de grandes contrastes, alegría, tragedia, y efectivamente. Es verdad, un personaje realmente significativo, muy importante, lo que supuso en Lorca esa época de finales del siglo XVIII, esencial, y sin lugar a dudas, esta imagen que reproduce el cuadro que conserva el edificio de la Real Empresa de Pantanos, como lo llamamos allá, representa este personaje esencial en ese momento, ministro de Florida Blanca, y luego con la figura, ya digo, de su cuñado, el hecho de su ascendencia murciana, pues los problemas de toda esta comarca, no solamente de la ciudad de Lorca, los sentía y efectivamente se preocupó en llevar a cabo ese tipo de reformas que, por cierto, eran necesarias y que venían arrastrándose desde tiempo atrás. Esa necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y poner en producción y solucionar o intentar solucionar los graves problemas que tenía la ciudad. Pues muchas gracias por esas aportaciones históricas. Nada, encantado. Y la última pregunta para Marisol, que es una recomendación, lanzar un mensaje a la ciudadanía que nos esté escuchando ahora mismo, viendo, por supuesto, para que visiten este importante espacio museístico, ¿no? Será a partir de septiembre, cuando el Ayuntamiento, después de hacer un convenio con la comunidad de regantes,
pondrá una ruta turística y yo me encantaría pues que este lugar sirviese para que los lorquinos conociésemos cuál ha sido nuestra historia. No se puede olvidar la historia, el pasado es lo que hace donde estamos en este momento. Bueno, enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, we'll tell him, Mom. Righteousness, because one day good must overcome. Mama said no swinging in here, I ain't scared. Cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come on. Suministro, calidad, explotación y producción avalan la existencia de Aguas de la Almanzora. Aguas de la Almanzora suministra agua para 24.000 hectáreas, Valle de la Almanzora y varios municipios. Avalada por un sistema de gestión de calidad y ambiental, explota el trasvase Negratina-Almanzora y produce 1.400 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir. Aguas de la Almanzora, cruce de San Francisco sin número, apartado de correos 118, teléfono 950-168-333, Huerca Lovera. Almazara Las Canalejas. En nuestras instalaciones elaboramos el aceite puro de oliva virgen extra extraído de la aceituna recién recolectada por los numerosos productores que confían en nosotros. Un proceso automatizado asegura la calidad final. Recepción, limpieza, lavado, batido, filtrado y envasado. Así el producto que se obtiene es un aceite de oliva virgen extra de primerísima calidad e inmejorable aroma, color y sabor. Si apuesta por la calidad, venga a conocernos. Venta directa al público. Almazara Las Canalejas, Barriada Las Canalejas, Cuevas de la Almanzora. Teléfono 950-168-661. Un año más, somos los primeros en calidad y producción. La temperatura media de esta zona geográfica tiene en los meses de invierno la virtud de ser los únicos productores que pueden suministrar hortalizas de calidad excelente al resto de Europa. Los agricultores de Águilas tienen derecho a regar sus plantaciones en condiciones similares que el resto de la región de Murcia, tanto en calidad como precio, para que la agricultura aguileña pueda prosperar y mantenerse en el tiempo. El sol y la temperatura no se pueden cambiar. Solo nos falta agua de calidad a buen precio para poder competir con los demás. Por todo ello, los aguileños desean que la actual clase política gobernante tome conciencia del problema y no retrase más esta situación al estar la decisión en sus manos. ¿Creen los agricultores aguileños, que llevan 60 años cultivando en condiciones precarias, que esta condena es suficiente para dar una solución definitiva y poder subsistir? Es lo que esperamos de nuestros políticos. Construir sobre el pasado con la tecnología más moderna es la solución que ofrece SAP de los Guiraos. Multiplicar por 1000 es el objetivo cumplido.
Sociedad Agraria de Transformación Los Guiraos.